accidente y perdió la memoria. Olvidó cada detalle de su vida, su nombre, sus amigos, incluso quién era su familia. Le tocó meses recuperarse de sus heridas y durante ese tiempo fue atendido fielmente por una enfermera en particular. Al principio solo la conocía con el nombre de la enfermera, pero pronto se aprendió su nombre, luego a qué se dedicaba ella y la conoció como era en su personalidad. Ella estuvo a su lado para ayudarle en el proceso de recuperación. Así que, a medida que iba pasando el tiempo, aprendieron a conocerse un poco más, compartían juntos tiempos donde se divertían y platicaban. Un día, durante esas visitas, la memoria del hombre volvió y de repente reconoció a la enfermera y le dijo: tú eres mi esposa. Ya lo recuerdo. Y por supuesto, lo era. De alguna manera, su historia tiene que ver un poco con la relación entre el Espíritu Santo y el pueblo de Dios. El Espíritu Santo de Dios siempre ha amado a su pueblo y lo ha cuidado fielmente. Siempre el Espíritu Santo ha estado cerca para proveerle el cuidado que necesita. Pero en el Antiguo Testamento ni sabían quién era el Espíritu Santo. No fue hasta el Nuevo Testamento en que Jesús comenzó a revelar el Espíritu Santo como una persona dentro de la Trinidad y como la persona de la Trinidad más íntimamente involucrada en nuestras vidas. Esta es nuestra primera lección de la serie Creemos en el Espíritu Santo. Les habla el pastor Samuel Bustillo y quiero invitarle a que nos centremos en el estudio del Espíritu Santo como un miembro igualitario y pleno de la Trinidad. Empecemos diciendo que el Espíritu Santo, o mejor dicho, la doctrina del Espíritu Santo se conoce en la teología sistemática con el nombre de neumatología. Esa palabra neumatología viene de dos palabras griegas. La primera palabra es neuma, que significa espíritu, y logos, que significa estudio. Por tanto, diríamos en un sentido amplio, neumatología se refiere al estudio de los espíritus o al estudio de las cosas espirituales. Pero en la teología cristiana, la neumatología tiene un significado mucho más estrecho. Específicamente se refiere al estudio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Históricamente, la doctrina del Espíritu Santo, como persona distinta y no creada de la Trinidad, tardó miles de años en desarrollarse. Esto se debió en gran parte al hecho de que Dios eligió revelar este aspecto de su ser a lo largo del tiempo. Y como Dios reveló cada vez más de sí mismo, entonces empezamos a desarrollar una comprensión más completa de su naturaleza trinitaria. Tradicionalmente, los teólogos sistemáticos han definido la Trinidad como Dios tiene tres personas, pero una sola esencia. Dios tiene tres personas, pero una sola esencia. Con el término persona nos referimos a una personalidad distinta y consciente de sí mismo. Y por el término esencia nos referimos al ser de Dios, a su naturaleza fundamental, a la sustancia de lo que es. La doctrina de la Trinidad fue insinuada en el Antiguo Testamento, pero solo la persona del Padre se expresó con mucha más claridad. En el Nuevo Testamento, las tres personas de la Trinidad fueron entonces reveladas plenamente: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Y también se definió la Trinidad en su relación y las relaciones que habían en ella, es decir, las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Finalmente, en la iglesia primitiva, todos esos detalles fueron formulados en doctrinas teológicas que los cristianos han abrazado desde entonces y que han sido puestas y han llegado a nosotros para que nosotros también las comprendamos. En esta lección sobre el Espíritu Santo en la Trinidad, exploraremos el desarrollo histórico de la neumatología en 3 pasos. Primero, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Segundo, veremos lo que el Nuevo Testamento nos enseña del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, consideraremos la doctrina formalizada del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo, o vamos a empezar a ver cómo el Espíritu Santo se revela en el Antiguo Testamento. Ahora sabemos que Dios siempre ha existido en la Trinidad y en las distinciones personales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las cuales siempre han sido verdaderas en Él. Las 3 personas son y siempre han sido no creadas y plenamente Dios. Pero durante los días del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no entendía que Dios existía en 3 personas. Simplemente lo conocían y adoraban como el único Dios verdadero. Así que lo único que podemos ver en el Antiguo Testamento son pistas de que el Espíritu Santo era una persona distinta. Pero es solo con la claridad del Nuevo Testamento que podemos reconocer estas verdades. El teólogo del siglo XX, B.B. Warfield, que vivió entre 1851 y 1921, comparó el Antiguo Testamento con una habitación ricamente amueblada pero mal iluminada. Él dijo, mire, cuando introducimos una mejor iluminación a esa casa, vamos a empezar a ver entonces los detalles de lo que hay en ella. La iluminación no va a agregar nada a la casa, no va a cambiar nada en la habitación, simplemente nos va a permitir ver las cosas que están allí. Podríamos decirlo de otra manera, si usted llega a algún lugar en la noche, usted sabe que hay algunas cosas ahí en la casa y algunos lugares, pero es hasta el día siguiente que usted se levanta que puede ver los detalles de todo lo que ya tenía la idea usted de lo que tenía esa casa. Ahora puede ver los colores y las formas y las cosas que hay ahí en esa casa de manera detallada. El misterio de la Trinidad fue explicado de alguna manera y empezado a ampliar por el teólogo Warfield, y en 1915 él dijo lo siguiente: el misterio de la Trinidad no se revela en el Antiguo Testamento, pero el misterio de la Trinidad subyace en la revelación del Antiguo Testamento. Y empezamos a verlo entonces aquí y allá. Por lo tanto, la revelación de Dios del Antiguo Testamento no se corrige mediante la revelación más completa que la sigue, sino que solo se perfecciona, se extiende, se amplía. Es decir, la habitación empieza a iluminarse más. Dios no se reveló a sí mismo como la Trinidad en el Antiguo Testamento. Al menos no de una manera que su pueblo pudiera reconocerle claramente. Aún así, porque Dios realmente existe en la Trinidad y porque el Antiguo Testamento revela lo que realmente Él es, el Antiguo Testamento contiene pistas sobre la Trinidad. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, con la visión que obtenemos del Nuevo Testamento, podemos ver estas pistas con mayor claridad. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos está contando la historia de la obra de Dios en la preparación para la venida del Salvador, del Mesías. Y lo hace describiendo la obra de Dios por medio del Espíritu de Dios, por medio del Hijo de Dios, por ejemplo, en el Salmo 2.
Y así usted va a encontrar en el Antiguo Testamento una introducción no solo del nombre de Dios, sino de la obra de Dios relacionada con su nombre. Y como Dios trabaja de manera múltiple, de maneras diferentes. Y así el lenguaje de Dios también es múltiple, donde hay una identificación de cómo está haciendo su obra, ya sea por medio de su Hijo o por medio de su palabra. En el Salmo 33 vemos también por medio de su Espíritu. Hay muchas maneras de investigar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero para nuestro propósito vamos a centrarnos en las referencias del Antiguo Testamento al Espíritu de Dios y en cómo esas referencias indican la divinidad o deidad del Espíritu y su persona. Veamos, en primer lugar, algunas referencias del Antiguo Testamento al Espíritu de Dios. El Antiguo Testamento utiliza varios nombres para el Espíritu de Dios, incluyendo Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor. Y a veces, cuando Dios está hablando, Él dice, mi Espíritu. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que traducimos como Espíritu es Ruach. En términos generales, Ruach puede referirse a una variedad de cosas. Puede ser viento o aliento. En los animales, el principio de vida que los anima. En los seres humanos, nuestro Ruach es a menudo nuestra alma inmortal. Ruach también puede referirse a espíritus que no tienen cuerpos materiales, pero cuando se usa de Dios, generalmente es un sinónimo de Dios mismo, o se refiere a su presencia personal y compromiso activo en la creación. En los nombres Espíritu de Dios, mi Espíritu y Espíritu del Señor, el Ruach se combina con un nombre o pronombre para Dios, lo que indica que el Espíritu de Dios está asociado con Dios de alguna manera o que en realidad es Dios. Y el nombre del Antiguo Testamento, Espíritu Santo, se forma emparejando Ruach con la palabra hebrea Kodesh, que significa santidad. El Kodesh o santidad de Dios es su esencia o esa cualidad de ser diferente de su creación. Incluye cosas como pureza moral absoluta, así como el esplendor de su apariencia. La misma palabra también se refleja en otros nombres para Dios, como por ejemplo el Santo, que lo encontramos en Segunda de Reyes 19:22, Isaías 30:11 al 15 y Oseas 11:9 al 12. Puede ser tentador para los cristianos pensar que estos nombres del Antiguo Testamento se refieren directamente a la tercera persona de la Trinidad. Pero debemos recordar que Dios no explicó su existencia en tres personas hasta el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, esos nombres se refieren a Dios sin distinguir claramente entre sus personas. Aún así, estos nombres ayudaron a preparar al pueblo de Dios para aprender acerca de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento, los teólogos han aplicado comúnmente esta referencia a la naturaleza y obra del Espíritu Santo. Después de haber mirado algunos nombres del Antiguo Testamento para el Espíritu de Dios, vamos a ver en nuestra próxima lección cómo estos nombres muestran la divinidad o la deidad del Espíritu Santo. Les invito ahora a trabajar en contestar su guía o cuestionario para nuestra reunión de hoy. Que Dios bendiga sus vidas.